Señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ya dijimos también en ese pleno que tuvo lugar pues hace meses ya, creemos que este proyecto mejora más sustancialmente el proyecto inicial en su día, tanto de Siza como de Hernández de León, que preveían una construcción y un abrazo de la torre que no compartíamos. Y creemos también que se ha virado la modificación de ese proyecto, sobre todo por la presión vecinal y por las reivindicaciones de una manera distinta de concebir lo que es el entorno de San Bartolomé. Seguimos teniendo dudas respecto a ese espacio de uso libre privado, como ya conoce el señor Sáenz Rojo, y por eso la razón de nuestro voto va a seguir siendo abstención. Muchas gracias, señor Peña. ¿Alguna otra intervención? Complementar un poco. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, es que el señor Antoñanzas tenga un poco de tranquilidad y de paciencia, lea su moción y luego la transaccional ya la haremos los grupos que la hemos presentado. No sea tan impaciente, parece que tiene mucha prisa hoy en terminar el pleno. Como bien ha explicado la señora Arraiz, se trata de ampliar las posibilidades de que efectivamente, concretamente en esa zona, hay un semáforo que es para reducción de velocidad, pero que quizá pueda servir para instalar un grupo semafórico, bien sea a demanda de los peatones, dado que tampoco es una zona que tenga una gran afluencia de peatones cruzando continuamente. Entonces, bueno, el esperar 1 minuto, 2 minutos a que se ponga en verde creo que tampoco puede ser problema para los vecinos. Y también, como ha comentado también la señora Arraiz, se trata de, efectivamente, sobre todo solucionar el problema de seguridad de los vecinos. Hay unos peris pendientes, no se puede decir que vamos a urbanizar, pero sí que se puede adecuar unas medidas para que a esa zona tenga un acceso más seguro para los vecinos, que se urbanice aquellas zonas donde se pueda y que en el resto pues, se adecúe, se pongan unas vallas para separar los coches de los peatones, lo que haga falta para esa seguridad de los vecinos, bien en un lado o en los dos. De todas formas, eso, tranquilo, señor Antoñanzas, no tenga tanta prisa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor San Martín. Señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, bueno, quiero saludar también a los vecinos de la avenida Burgos, que no les ha saludado antes porque como se ha precipitado el señor Antoñanzas con su defensa de nuestra enmienda transaccional, pues se me ha pasado. A ver, señor Antoñanzas, estoy muy de acuerdo con las palabras que acaba de decir el señor San Martín. Esto es un tema que lo podíamos haber solucionado perfectamente en una comisión de urbanismo. Yo el otro día llevé un tema también sobre un paso de cebra que había que elevar y bueno, pues el equipo de gobierno lo hará, no lo hará, pero la presentación está. Esto suena más a populismo, efectivamente. O sea, yo creo que a usted le viene bien el que traer aquí una moción hablando de que defiende a los vecinos de Logroño porque le han dicho no sé qué, pero yo creo que hoy le ha salido mal, porque con la transaccional que hemos presentado tanto el Partido Socialista como Cambia Logroño, resulta que esta moción tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Y yo creo que es lo que usted quería, porque su moción era inaprobable, no se iba a aprobar. Y entonces lo que usted quería era decir, como aquel personaje de los dibujos animados, Calimero, ¡ay, qué pobre, que veis, no me quiere nadie! Y quedar bien ante los vecinos. Pues no, señor Antoñanzas, las cosas hay que hacerlas bien. Y gracias a esta enmienda que se ha presentado desde el Partido Socialista y desde Cambia Logroño, esta moción va a salir adelante, y usted lo sabe perfectamente. Estamos todos de acuerdo en que efectivamente hay que hacer la urbanización de esto, pero todo esto viene por una serie de problemas que hemos tenido desde la burbuja inmobiliaria, de que la ciudad había que expandirla, y aquí también ustedes tienen responsabilidad, el Partido Riojano, porque se ha empezado a hacer una ciudad a saltos, había por todos los sitios, había núcleos, y resulta que esos núcleos no estaban conectados. Ese es un problema que tenemos por una planificación, si no mala, no correspondiente con lo que podía pasar
que efectivamente es lo que nos ha ocurrido. Si la ciudad se hubiese ido expandiendo progresivamente y lo más cercano, pues no hubiese habido problemas. Pero claro, es que había que hacer barrios marginales donde mandar a la gente que tiene menos poder adquisitivo, porque claro, no es lo mismo el construir en donde se va a construir ahora, ese terreno que se va a liberalizar en la zona de la estación de autobuses, que en medio de la avenida Burgos, claro. Pero resulta que es que los mandamos allí sin urbanizar la zona. Es que igual hay que pensar cómo construimos la ciudad. Por eso venimos reclamando desde Cambia Logroño, desde el primer pleno, que tenemos que hacer una revisión del Plan General de Logroño. Y es que es fundamental que hagamos este Plan General, que hagamos una revisión, que la ciudad no es la que se pensó hace 20 años, que hay que cambiarlo y tenemos que hacer las cosas bien. Y efectivamente la Comisión de los PERIs pues también será muy importante en todo este tema. Nada más, gracias, señor presidente. Gracias, señor Zúñiga. De agosto de 2016. Se tiene la palabra la señora Manso de Zúñiga. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, la moción que traemos hoy tiene 2 puntos que esperamos sean aprobados en el Pleno. Uno consiste en instar al Gobierno de La Rioja a restituir la gratuidad de libros de texto, que fue sustituida en el curso 2012 a 2013 por un programa de ayudas, y otra es la creación de bancos de libros de texto, lo que quiere decir fondos bibliográficos para cada centro, donde los alumnos puedan compartir los libros, reutilizarlos y sean de uso general para el centro. Lo que aportaría el ayuntamiento es una ayuda económica inicial para que puedan crearse. ¿Por qué pensamos que es esto importante? Primero, porque en muchos centros ya están funcionando de forma espontánea, solo que sin ningún tipo de ayuda. Y por el principio de gratuidad, que es un principio constitucional, es un principio rector de la educación, cuando es obvio que por muchos centros públicos, profesores, de que dotemos en la educación pública, sin los libros y el material necesario, se seguirá pagando la educación. La semana pasada salía el conflicto que se genera, por un lado, por la industria editorial y, por otro lado, las asociaciones de padres y madres de alumnos, con los libros que hay que comprar o no comprar de cara a los nuevos cursos de la LOMCE. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una industria editorial que se embolsa 1.200 millones de euros anuales y tenemos unos colectivos que están reivindicando sus derechos, que es el derecho a la gratuidad de la educación. ¿Qué cuesta esta entrada, este comienzo del curso escolar, que es ahora mismo? Pues cuesta desde los 20 o 60 euros de infantil hasta los 300 euros que pueden costar los libros en bachillerato. Y eso solo en libros, porque aparte hay un montón de gastos personales, de vestuario o de todas las necesidades que hay que cubrir al comenzar esta etapa. Aparte de los argumentos económicos, que yo creo que no hay que ahondar demasiado en ellos porque son básicos, ¿de qué más podemos hablar? Del carácter pedagógico de este tipo de fondos bibliográficos, del que ya hablaba de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, dijo que se fomentasen este tipo de actuaciones y este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque no es solo un tema económico, es también un tema educativo. Es el aprender a valorar los libros, aprender a cuidarlos, respetarlos, aprender a compartir. Implica un montón de actitudes que deberíamos fomentar en los alumnos y no seguir fomentando el consumismo puro y duro. Aparte, también hay una absurdidad en el tema de los libros de texto, que es el cambio de un curso para otro. El año pasado, entre el Centro Cívico y la Asociación de Vecinos de Los Lirios, recogieron cientos de libros. ¿Qué pasó? El 7 de enero fuimos, porque estuve presente, a devolverlos a la Consejería de Educación en señal de protesta. No se habían podido utilizar. Si cambiasen los contenidos realmente de un año para otro, podría justificarse un cambio de libros. Pero ¿alguien puede decirme qué contenidos cambian en historia, en idiomas, en filosofía, de un año para otro, que obliguen
a volver a hacer el mismo reembolso. Otro tema es también la desmercantilización. No podemos convertir la educación en un gasto desorbitado. Lo que he dicho antes, estamos hablando de una industria que mueve 1.200 millones de euros anuales. Y estamos hablando de cuáles son los intereses que se están fomentando. Es que precisamente ese no es el interés a fomentar. También estamos hablando del respeto al medio ambiente. Este ayuntamiento adquirió un compromiso contra el cambio climático y a favor del medio ambiente. Y las toneladas de papel que se desechan sin seguir ningún criterio y sin sentido, francamente son absurdas. Por eso, recordar también que las apuestas en este sentido de la ciudadanía han sido básicas. La Asamblea de Estudiantes ha estado años organizando recogidas de libros de texto, en lo cual puedo recordar que la implicación del ayuntamiento por un hecho sucedido en el 2012 fue bastante nefasta, cuando en la Plaza 1 de Mayo sufrieron un ataque fascista. Llamaron a la policía y la policía no tenía efectivos por la vuelta ciclista y solo les dijo que podían llamar a una ambulancia. Vinieron al ayuntamiento, se quejaron, plantearon lo que estaba pasando y en el pleno siguiente el presidente del pleno estuvo contando, alardeando de cómo les habían defendido, cómo les habían protegido, cuando una de las personas del público, que era quien había estado acompañándoles en todo el proceso, fue expulsada por pedir que no se mintiese, y fui yo. Y creo que las líneas que seguimos son básicas. Estamos hablando de gratuidad, desmercantilización y de fomentar la educación de nuestros pequeños, no de lo contrario. Y espero que sea aprobada porque me parece fundamental, nos parece fundamental. Muchas gracias, señora Manso de Zúñiga. Señora Corres, corresponde contestar. Sí, lo sentimos, pero no podemos aceptar la enmienda. En primer lugar, porque al ser una enmienda de sustitución, el hecho de instar al Gobierno de La Rioja desaparece. Y nos parece que si se apoya la gratuidad, sobre todo tratándose del mismo partido, si se apoya la gratuidad, que la creación de bancos de libros de texto no es otra cosa que fomentarla desde las competencias municipales, hay que solicitarla también dentro del Gobierno de La Rioja. El segundo motivo, creemos que nuestra moción es un planteamiento político. No estamos hablando del cómo hacer las cosas. Estamos hablando y planteando qué queremos que se haga. La pregunta es muy básica. ¿Queremos que los libros de texto sean gratuitos, sí o no? Si sí, están los técnicos, los funcionarios, que son los que pueden llevar esta propuesta adelante porque son los que tienen esta capacidad y a los que les compete. Y en tercer punto, la creación de una mesa de trabajo. El otro día asistimos a lo que de repente resultó ser una mesa de trabajo, en la que se aprobaron los cambios de nombres de 6 calles franquistas. Y resulta que era una mesa de trabajo, como tal se publicitó en prensa, incluso no solo La Barranca o los grupos relacionados con la Ley de Memoria Histórica, sino todos los grupos municipales, nos enteramos a posteriori porque no habíamos sido parte. Si existen mesas de trabajo, aparte de efectivas, han de ser inclusivas, abiertas a la participación y un montón de cosas en las que en este momento, lo siento, pero no tenemos la capacidad de confiar. Gracias, señora Manso de Zúñiga. En las dos. Señora Manso de Zúñiga. Sí, lo primero, agradecerle a Alfredo, el concejal, su intervención. Y lo segundo, decir que era obvia, porque no sé si los señores del Partido Popular saben que acaban de firmar un acuerdo con Ciudadanos en que uno de los 150 puntos habla de la gratuidad de libros de texto. Con lo cual me están diciendo que a nivel municipal sí lo apoyarían. Al Gobierno de la comunidad no se lo vamos a pedir, pero el Gobierno nacional acaba de decir que sí. Creo que algo se cae por algún lado, pero se cae de golpe. Creo que incoherencia es eso, no es otra cosa. Lo segundo, me está contraponiendo con las ayudas. En ningún caso hemos dicho que las ayudas estén mal. De hecho, fuimos nosotros quienes trajimos una moción en la que pedíamos que se aumentase.
se incrementase su cuantía y se rebajasen los requisitos. ¿Cuál es el problema? Que son un paliativo, son un parche mientras la gratuidad de los libros de texto se hace efectiva. Y esa gratuidad lo que supone es la gratuidad de la enseñanza. ¿Dónde viene recogida, dónde viene fundamentada? En la Constitución. Le preguntaría, señora concejal Paloma Corres, ¿es usted constitucionalista? Ya, porque ante semejante debate es que solo me queda preguntarle eso. Sí, estamos a favor de las ayudas como parche paliativo hasta que la situación sea la que el principio rector de la educación dice que ha de ser. Luego, sí, se suspendió el programa de gratuidad. Me ha hecho gracia que se opusieron la Asociación de Libreros, obviamente. Y las editoriales y los que tienen un negocio de 1.200 millones de euros anuales. ¿Me pueden explicar un motivo por el que no se vayan a oponer? Estamos hablando de desmercantilizar la enseñanza, no de convertirla en un negocio y encima seguir fomentando el negocio y encima usar el negocio como argumento. Creo que si o le damos la vuelta o empezamos a hablar de la educación como inversión y no como ingreso, o nos seguiremos equivocando. Y creo que con esto he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Bien, desde Cambia Logroño también vamos a apoyar la moción. Consideramos que efectivamente el río Ebro y el mantenimiento tanto de él como de su cauce es fundamental por varias razones. En primer lugar, quiero recordar que es la única zona libre de esparcimiento canino donde los logroñeses pueden ir y soltar a sus perros tranquilamente. Y es una zona que la mayoría de las ocasiones está impracticable. O sea, la verdad es que exclusivamente el camino es lo que puedes y a veces lleno de matas, de zarzas, tienes que andar con mucho cuidado para poder atravesarlo. La verdad es que sabemos el problema que hay con Confederación Hidrográfica del Ebro, los que nos ha tocado tratar con esta administración que yo diría que es de lo más lento del mundo, cuando no se trata económicamente, solo lo que decía la enmienda que ha presentado el Partido Riojano, que dice de actuar subsidiariamente, es que la Confederación, como te metas a tocar algo y no le has pedido permiso, la que te puede caer. O sea, y eso hay que saberlo. Pero efectivamente yo creo que la Junta de Gobierno tiene que llegar a tener un convenio con la Confederación para que pueda actuar inmediatamente. Para esto están las administraciones y para eso es lo que hay que tratarlo, que no dependamos de que Confederación nos tenga que dar permiso para quitar 2 árboles que están interrumpiendo. En casos de extrema necesidad, por supuesto, hay que hacerlo y se hace, aunque luego venga una sanción. Pero sí que es importante que se pueda actuar cuando el ayuntamiento lo considere necesario y no tener que esperar a esa autorización de Confederación. En cuanto a la limpieza y mantenimiento del camino de pescadores llamado GR99, también estamos totalmente de acuerdo y aquí yo sí que, además, ante este corredor ecológico llamado presuntamente ecológico que pretende hacer el ayuntamiento con este estudio, con esta asistencia técnica que se ha pedido o como quieran llamarlo, que no entiendo por qué tenemos tanto problema los concejales de este ayuntamiento para poder acceder a él. O sea, creo que es algo que si es del ayuntamiento, los concejales de esta corporación tendríamos que tener acceso a él para ver qué es lo que se pretende hacer. Porque le recuerdo que desde estos grupos podemos aportar cosas para mejorar. Desde luego, la mejor solución para que sea un verdadero corredor verde y ecológico sería exclusivamente limpiarlo y mantenerlo. El resto que hagamos va a ser meternos en un sitio donde no deberíamos actuar. Limpiar y mantener sería lo fundamental.
Nos gustaría que ese estudio estuviese al acceso de todos los grupos municipales, porque creo que los demás grupos tampoco lo habrán visto, y que podamos dar nuestras aportaciones para la mejora o la no intervenir en algo que ya puede estar bien. Solamente con una limpieza y un mantenimiento puede bastar. Bien, y ya para terminar, vamos a apoyar la moción. A la hora de limpiar la balsa del embarcadero también habrá que ver cómo se hace, porque efectivamente se puede crear algún problema en el lecho del río. También aquí intervendrá Confederación y todas esas cosas. Los que nos ha tocado trabajar en estos temas sabemos los problemas que puede haber con Confederación y hay que tener cuidado con ello. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señora Solana, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la señora presidenta, voy a utilizar solamente 10 segundos para, desde el Grupo Cambia Logroño, mostrar nuestra solidaridad y afecto con los 2 trabajadores muertos en accidente laboral el mes de agosto. Emilio, trabajador de Urbaser, y Vicente, trabajador de Bodega Los Tinos. Nuestro más sentido pésame y afecto. También la solidaridad incluye la pregunta: ¿se podía haber evitado? Muchas gracias, señora presidenta. Voy a pasar ahora al asunto de la moción. En el año 2002 se articuló una ordenanza que regulaba los servicios de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En el punto 15 decía y dice: organizar y desarrollar cursos de formación a consumidores y usuarios, desarrollar actividades de animación sociocultural para jóvenes que despierten el interés en temas de consumo responsable. Realizar actividades de colaboración con el sistema educativo en materia de consumo. El señor concejal del ramo, Ángel Yanguela, me explicó lo que ha dicho antes. En nuestro despacho, muy amablemente, se lo agradezco, los cambios que se han producido desde el 2002, aquí que han pasado muchos años y ha llovido mucho. El cambio, a nuestro entender, más relevante es que a partir del 2010, porque hasta entonces se hacía, se ha dejado de impartir esta formación. Mejor dicho, no se ha dejado de impartir. Ha pasado a depender, previa subvención, con fondos públicos, por supuesto, de otras organizaciones de consumidores. ¿Por qué? Es público y notorio que este ayuntamiento, gobernado por el PP en minoría, no ceja en privatizar servicios. Y a esto se añade la escasez de recursos humanos de esa oficina. Usted ha hablado de que ha hablado con los ciudadanos a través de encuestas y a través de otros mecanismos. Nosotros hemos hablado también con las trabajadoras de la oficina. Y ahora mismo había 3 técnicos y 2 administrativos, 5. Ahora hay 2 técnicos y 2 administrativos, 4. Y a partir de noviembre, 1 técnico y 2 administrativos, 3. Ya sé que se van a crear 38 puestos de trabajo nuevos con una duración de 6 meses y a lo mejor esta carencia se puede subsanar. Es un hecho cierto que ahora hay 2 trabajadores menos que los que había y eso quiere decir que la carga de trabajo es mayor. Es más, están leyendo y trabajando expedientes de junio. Esto no es ni más ni menos que una consecuencia de la reducción de puestos de trabajo en este ayuntamiento. Ahora hay alrededor de 180 menos trabajadores menos, y en todas las áreas que nosotros hemos visitado, los problemas que tienen para solucionar los problemas son tremendos. En cuanto a la información, que sí funciona, gracias a la dedicación y el esfuerzo de las 4 trabajadoras que ahora hay. Vamos a apoyar esta moción
porque creemos que el Ayuntamiento debe retomar esta formación, porque creemos que es una función fundamental que debe prestar a los ciudadanos la Administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Solana. Muchas gracias, señor Peña. Muchas gracias, señora presidenta. El del pan, muy bueno. Bueno, yendo a lo serio. Hay 2 turnos para hablar sobre esta moción. En este primer turno únicamente hay tan solo 2 minutos. Entonces, pues me quería en primer lugar referir tanto a vecinos y comerciantes como a la propia Barranca. Y antes de ello, dar las gracias a Martín, no solo por la intervención, sino también sobre todo por la honestidad con la que ha hablado. Respecto a los vecinos y comerciantes, además son una parte fundamental de lo que iba a ser, de lo que tiene que ser esta moción, porque es una moción que habla de hacer ciudad en común, y por eso, desde Cambio Logroño les decimos, porque aquí también hay representantes tanto de la Federación como de asociaciones de vecinos, que no se dejen usar como un escudo del equipo de gobierno. No se puede permitir estar en una reunión y que no esté ninguno de los grupos políticos para tratar un asunto tan sensible como este, y que tampoco esté una asociación como es la Barranca, que es principal impulsora de esta moción. Es más, había propuestos por esa comisión de estudio y aplicación de la ley varios nombres, y bueno, de los 6 que han salido en estos días a la luz, tan solo uno de ellos se va a concretar con uno de ellos. Creo que va más el espíritu de la moción por lo que propone la Asociación de Madre de Dios, con consultar tanto a los diferentes partidos como a comercios, uno a uno, a los vecinos en el propio barrio in situ, que bueno, de hacer una consulta a todo correr por detrás. Y porque creemos que de verdad el impulso y el sentido de esto es participativo, cuando habla el señor Miguel Sainz de que la ley está para cumplirse, otra cosa es, como ustedes cuando ha dicho en el debate, que si somos constitucionalistas o no, bueno, una cosa es ponerse la chapa de constitucionalista como ustedes y luego violar derechos fundamentales de la Constitución como hace su partido a nivel estatal. Y por eso la ley está para cumplirse, pero no por detrás, como hacen con esta moción. Y respecto a la Barranca, quería darle las gracias no solo por estas mociones, tanto del 2010, 2011, 2015, 2016, sino por la labor de mantener esa lucha viva de quienes se lo jugaron todo por la democracia. No voy a entonar una copla como ha hecho el señor Ruiz Tudor, pero sí que voy a entonar, sí que voy a recitar 4 líneas. Lo que veis es lo que soy. Quizás no sea gran cosa, pero en este viejo cuerpo hay conceptos como rocas. Estas 4 líneas son del último disco de una persona que me hubiera gustado que estuviera aquí, que es Paco Marín, que bueno, pues por razones de salud no puede estar aquí. Y creo que ayer fue el ejemplo de algo, ayer ocurrió algo precioso. Creo que pues bueno, una multa a una persona, una multa a una asociación, se convirtió en un ejemplo de solidaridad y se convirtió en un ejemplo de unidad. Y creo que esa fue la respuesta de la sociedad común, porque como dice un compañero, no fue la multa a Paco, no fue la multa a la Barranca, creo que fue la multa a quienes defienden la dignidad y la memoria. Y por eso la respuesta, el mensaje que quedó fue, frente a quienes nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Gracias, señor Peña. Señora presidenta. Señor Peña. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Bien, tal y como ha argumentado y como ha señalado el señor Sáenz Rojo, bueno, está bien discrepar y bueno, y es sano discrepar. Lo que pasa que es muy triste, es muy lamentable tener que escuchar argumentaciones tan arrogantes y tan irrespetuosas. Lo primero que deberían entender es que el cambio de nombre de las calles, la memoria histórica va mucho más allá de un cambio de nombre de las calles. Es una cuestión de necesidad democrática. Y cuando se realiza una acción como la que se realizó en su día, de ese cambio simbólico, esa acción reivindicativa, es para ponerles el dedo en la llaga de su incumplimiento frente a lo que debe ser el cumplimiento de la ley. Ha señalado usted, retando, como se creyera D'Artagnan, al resto de los grupos, que le señaláramos una cuestión de plazos. Bien, yo le voy a responder también con otra cuestión de plazos. En marzo, el señor Díez Cámara y yo dimos una rueda de prensa para presentar la moción en la que se instaba, ante la inacción del Gobierno, a convocar ya esa reunión con vecinos y comerciantes para iniciar el proceso participativo. Usted reconoció en el último pleno, en el pleno de julio, que no se había producido ninguna reunión al respecto. Una moción que se aprueba en marzo y que emplazaba en un mes a reunirse con los vecinos y comerciantes, y usted reconoce que en julio no se han reunido, por lo tanto está diciendo que los plazos no se han cumplido, por lo cual evidencia el carácter del Partido Popular al respecto. El frenesí de la extrema izquierda en esta moción. Creo que no, creo que siguen sin entender
que esto vuelve a ser una cuestión de democracia y de dignidad. Y para radicalismos, el suyo, el de su partido, cuando fue el único que no firmó el documento en el que se condenaba el ataque neonazi en el Parlamento a la Barranca. Ahí yo creo que precisamente cuando hablamos de extremismos es en la extrema derecha que reside parte en el Partido Popular. Ahí con acciones como esa se demuestra, no firmando el documento de condena en el Parlamento. Les hemos pillado con el paso cambiado, decía. Bien, Miguel Sainz, frase literal. Todo se ha hecho tal y como se apuntaba en la moción, abriendo un proceso participativo y consultivo con vecinos y comerciantes. En ningún momento se habla de los grupos políticos, pero tampoco les hemos desdeñado. No les hemos desdeñado, fue la frase entrecomillada. Bien, solo ha habido una única reunión entre vecinos y comerciantes, luego también estuvo muy rápida la Junta de Gobierno este miércoles, y para cambiar esas 6 de las 17 calles señaladas. Bien, esos cambios, en su mayoría, para nuestro entender, son estéticos y suponen formalizar la ley por la parte de atrás. Es más, como ya se ha dicho, tanto por Martín como por varios de los grupos, a esa reunión únicamente asisten ustedes, vecinos y comerciantes. Ninguno de los grupos políticos de la oposición, ni la Barranca tampoco, tuvimos información de esa reunión y más la desfachatez es cuando se reúnen delante de nuestros despachos municipales. Me parece una falta absoluta de respeto que no tuvieran la consideración de informar ni a los grupos ni a la Barranca para ello. Por ello creemos que es una decisión, pues bueno, maquillada, con una reunión en un sentido, pues creemos que es informal y que incumple el espíritu de una consulta vecinal y de una participación verdadera. Y este es el problema que tenemos para enterarnos de las cosas. Pues bueno, ahora nos enteramos, a la salida de esa reunión, nos enteramos justamente porque les vimos saliendo de esa reunión, nos enteramos por un vecino de que han robado el CCR porque luego lo ocultan, nos enteramos por las quejas de una persona, de una vecina, de lo que pasa en esa reunión, y ese es su funcionamiento habitual en el día a día. Y luego además tiene la desfachatez de pedir cautela y luego además de responder como ayuntamiento en lugar de como Partido Popular para evitar dar la cara. Las cambies han sido objeto de una profunda reflexión. La única que se cambia respecto a esos nombres propuestos por la Comisión de Estudio... Señor Peña, por favor, vaya terminando. Se le acaba el tiempo. Pues me salto ese párrafo porque, bueno, las calles ya las ha dicho Martín y no me da tiempo. Pero claro, espero, eso sí, que de General Yagüe no se quede luego en Yagüe, porque entiendo que una persona que le llaman el carnicero Badajoz no puede tener esas reminiscencias en la ciudad. Acabo ya. Se les oye muy habitualmente diciendo que, bueno, que es que esto ya se ha superado, que no es un tema de molestias. Y yo creo que tienen que empezar a entender que no se trata de reabrir heridas, sino que se trata también de cerrarlas, que no es venganza, sino que es justicia y que no son molestias, que trata de dignidad. Así que yo creo que lo que deberían de hacer es rectificar, reiniciar el proceso, incorporar a todos los grupos, incorporar de verdad a los vecinos, incorporar a la Barranca y abrir una verdadera consulta participativa de consenso en pos de la convivencia, la concordia y la reparación histórica democrática. Creo que también, además, no se trata solo de ser alcaldesa, un segundo, me quedan 10 segundos, no se trata solo de ser alcaldesa o ser gobierno, sino también de parecerlo. Así que dejen de ser demócratas de escaparate y empiecen a ser demócratas de verdad. Salud y república. Gracias, señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, desde Cambia Logroño vamos a apoyar la moción porque, efectivamente, así como la vez pasada teníamos nuestras dudas, el señor San Martín nos comentó que lo iba a preguntar, que lo iba a hablar con los funcionarios y, en este caso, como se le ha dado ese visto bueno, lo vamos a apoyar porque todo lo que sea facilitar el trabajo de los funcionarios mejorará la eficiencia administrativa de este ayuntamiento y además, también nos parece adecuado porque si mejora la transparencia y ayuda a conocer los problemas reales. El tener una base de datos sabiendo todas las licencias que tenemos de todos los comercios que podamos tener en esta ciudad, nos puede venir bien para un montón de cosas, de actividades, ¿no? Seguramente esto nos podría haber venido muy bien hasta para saber, por ejemplo, la de comercios que desaparecen cuando creamos una gran superficie y nos lo venden como que estamos mejorando el empleo en la ciudad,
como que estamos creando 200 puestos de trabajo en una superficie comercial a 4 kilómetros, que vamos a hacer que todos los logroñeses tengamos que coger el coche para desplazarnos, movilidad, etcétera, y sin embargo el comercio local se le deja de ayudar. Antes decía la señora la señora Corres, hablaba de los libreros, de que con el tema de la moción de los libros de texto, que había habido quejas y tal. Yo me pregunto si no habrán tenido bastantes más quejas con las grandes superficies comerciales que se han creado, que les impiden, porque la mayoría de la gente, claro, va a comprar allí para comprar el bolígrafo, el cuaderno, los libros de texto, etcétera, etcétera. Ya sé que estamos en una ciudad de libre mercado y que se pueden poner las superficies comerciales, pero el Ayuntamiento de Logroño debería defender más a su comercio local. Y defender más a su comercio local no quiere decir que se hagan unas campañas con el comercio ahora, invitando a un consumo compulsivo y no reflexivo. Porque cuando hacemos estas campañas para que compren el Día de la Madre y ¡hala!, nos lanzamos todos a comprar, esa compra no es buena. Esa compra es una compra compulsiva. Debemos hacer que la gente, educarla también a la hora de comprar. Esto es importante. Y incentivar el comercio local donde tenemos que incentivarlo, dándoles más ayudas para su instalación, para beneficios fiscales, ayudas a la creación de empleo y no en otras cosas. No me voy a extender más, simplemente creo que puede ser bueno para la ciudad todo lo que sea información, tener una base de datos. Contra más bases de datos tuviésemos, mucho mejor. Sería mucho más fácil para ver las cosas que realmente pasan en este ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Zúñiga. Gracias, señora Manso de Zúñiga. Sí, nosotros vamos a ser muy escuetos en nuestra intervención por un motivo muy sencillo. No hay lugar a debate en una moción cuyo incumplimiento sería una absoluta falta de responsabilidad contra la salud. Lo único que cabe es ponerla en práctica. Lo que hablas de un 2% de riojanos afectados y de una fuente de transmisión que mediante los necesarios controles, análisis, difusión e información pueden ser controlados. No creo que exista ninguna objeción hacia esto. Y del reconocimiento de la plataforma, de la labor de la plataforma. Sabéis que tampoco puede haber ninguna duda sobre esto. De la plataforma de afectados por la hepatitis C y de cualquier movimiento social que constantemente se están dedicando con una labor voluntaria, diaria, que sale de las entrañas y sale de lagunas que existen en la Administración, a paliar problemas y a buscar soluciones, sea como sea. Lo único que se puede hacer es reconocerlo, por supuesto, dar las gracias y empezar a pensar que quizá haya muchos temas en los que seáis vosotros quienes tenéis que liderar, por el conocimiento acumulado durante tanto tiempo, cuando no eran las administraciones las que lo estaban liderando. Y, por supuesto, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por todo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bien, tras hablarlo con la señora San Martín y hablarlo también con el director de connotación, hemos decidido retirar retirar esta moción y llevarla al siguiente pleno por una cuestión de que desde connotación entienden que es un tema donde todavía no se ha trabajado en el ayuntamiento y por eso necesitaban más tiempo a la hora de poder concretar ciertos puntos técnicos. Entonces entendemos que antes que el sello político va que las cosas estén bien hechas y pues la llevaremos al próximo pleno de octubre. Muy bien, muchas gracias. No obstante, Alonso. Una otra intervención. Señora Solana. Me parece que habéis puesto mal el nombre de la moción. Tenía que haber sido seguimiento y control del incumplimiento de las mociones aprobadas. Pero bueno, ya está. Vamos a ver. Lo primero, quería hacer una puntualización a la argumentación de la moción.
Y hay un punto donde decís, debemos ser responsables y serios con los logroñeses y logroñesas y conseguir materializar el cumplimiento. Lo contrario supone un grave daño hacia la confianza de los vecinos con sus instituciones y representantes. Será con algunos, espero. Los vecinos son conscientes de quienes incumplen los acuerdos del Pleno. Yo también tengo muchos ejemplos. Ayer a las 10 de la mañana yo en el autobús y se estaba regando la Gran Vía con Murrieta. Estaban regando la calle, por poner un ejemplo, y lo vi yo. Los que no respetan los acuerdos son la Junta del Gobierno del Partido Popular. Podría enumerar cientos de casos, incluso cientos. Tengo memoria democrática y si no, lo escribo. O sea, que cientos de casos. Os voy a poner 2 ejemplos que no tienen nada que ver con el Pleno. Cientos de casos que incluso, sin ser acuerdos de Pleno, demuestran el talante del Partido Popular. Por ejemplo, nombrar a dedo a la representante de toda la corporación en el Consejo de Rioja Salud o en el Consejo de la Discapacidad. Y recuerdo que es la representante de la corporación, no de la Junta de Gobierno. Aunque esto sea potestad de la Junta de Gobierno, indica un talante. Es que no sois conscientes, mejor dicho, en vuestro consciente no entra el diálogo. Y por eso funcionáis con el ordeno y mando. El diálogo prometido por la señora alcaldesa el 13 de junio se ha quedado en los papeles. Es más, es que además estáis en minoría porque perdisteis 6 concejales. Ya os lo dije, ya dije que a lo largo de la legislatura os lo iba a recordar, para que no, porque a lo mejor, como seguís teniendo ese concepto del poder que siempre habéis tenido, pues claro, mi papel en eso también es eso, también es ahí. Las logroñesas y logroñeses saben quiénes cumplen y quiénes no, como he dicho al principio, a pesar del continuo ninguneo al que nos sometéis, a los concejales de la oposición. Pero somos capaces, con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y con nuestra dedicación, a denunciar las prácticas antidemocráticas y os voy a hacer un ruego, sobre todo a los concejales del Partido Popular. No cuestionéis en vuestras intervenciones, que lo soléis hacer a menudo, nuestro trabajo, no en cuanto a la cualidad del trabajo, sino a la cantidad. Porque es bastante molesto y además es bastante ofensivo y además es mentira. Nosotros nunca hemos cuestionado si los concejales del PP trabajáis o no. Es más, yo personalmente y mis compañeros lo mismo os hemos defendido. No, son personas que trabajan y mucho. De modo que no cuestionéis ni en público ni en privado si nosotros trabajamos o no, que es otra práctica autoritaria que soléis tener. Entonces, os lo pido, por favor, que no lo volváis a cuestionar. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, señor.